Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, estamos desarrollando el libro de Daniel y quiero regalarles un significado para poder entender mejor este mensaje. La palabra descodificado. Descodificado podemos definirla de la siguiente forma. Y atención, así, pongan atención como el muñeco este. Ahí. ¿Qué significa descodificado? Aplicar un código a un mensaje codificado, o sea, un enigma. Y cuando tú aplicas ese código, ¿qué pasa? Es para obtener, descodificar, descifrar, leer e interpretar una información. ¿Se entendió, verdad? Bueno, el mensaje de hoy se titula de la siguiente forma. ¿Qué pasó ahí? Ustedes están ahí dice como algo pareciese descodificar. ¿Qué será esto? Vamos a aplicar el código, hermanos. Ahí está. Descodificado. Este es el mensaje de hoy, descodificado. Y vamos a basarnos en Daniel 2, del 37 al 49. Y la semana pasada, hermanos, nosotros terminamos en la parte cuando Daniel le dice, yo voy a interpretarte el sueño. Y cuando le dice el sueño a Nabucodonosor, simplemente quedó en shock. Así fue la semana pasada. Pero vale la pena, hermanos, recordar ese sueño y entrar en materia que es el descodificado. Dice así la palabra del Señor, recordando, hermanos, Daniel capítulo 2, y vamos a ver del versículo 31 al 35. Y dice así, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aprendimos la semana pasada que esa palabra terrible no es de horripilante, sino de terriblemente gloriosa, ¿ok? La cabeza es de esta imagen, era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y vamos, hermanos, en estos momentos a explicar el sueño. ¿Qué pasó? Cuando el Señor le está hablando a Daniel y Daniel a su vez al rey Nabucodonosor, habló de una gran imagen. Esa imagen enorme tenía varios metales, oro, plata, bronce, hierro, y ese mismo hierro tenía mezclado en los pies hierro y barro. Ustedes están notando, hermanos, de que los metales estos van en orden de grado, de mucho a nada. Y lo vamos a aprender más adelante. Y vemos también de la nada una piedra poderosa que destruye dicha gran imagen. Si queremos ver la imagen, así debió verse en el sueño. Cabeza de oro, brazos y pecho de plata. Luego el vientre y baja todo hasta los muslos, bronce, piernas de hierro y en esas mismas piernas los pies, o sea los dedos, tienen hierro y barro. Y aquí estamos viendo una piedra. Y se supone que también cuando está él hablando del sueño, dicha piedra destruye la gran
imagen. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Muchas cosas. Y entramos en materia, versículo 36 al 43 de Daniel 2. Y dice así, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y aquí empieza la interpretación del sueño. ¿Y qué es interpretación, hermanos? Explicar o declarar el sentido de algo. Tú tienes un sueño y tú estás clarito del sueño que hay una imagen. ¿Pero qué significa esa imagen? Tú no lo sabes. Eso significa interpretación y es lo que vamos a ver en estos momentos. Versos 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habites, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te lo ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué hay que resaltar de estos versículos que acabamos de leer, hermanos? Tú eres aquella cabeza de oro. ¿A quién le está hablando allí? ¿A Nabucodonosor o lo que representaba Nabucodonosor? Esa cabeza de oro, hermanos, representa el imperio de Babilonia. ¿Ok? Que era el jefe Nabucodonosor, claro que sí. Pero él no le está hablando, tú eres la cabeza a Nabucodonosor. Tú eres la cabeza de dicho imperio. Así que, hermanos, la cabeza de oro simboliza Babilonia. Y aquí lo está diciendo taxativamente Daniel en la cara del rey. Seguimos leyendo, hermanos, verso 39. Y dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Nuevamente, hermanos, allí está la respuesta que tenemos que resaltar de estos versículos. Y espero que estés poniendo atención, hermanos, subrayando, escribiendo. No dejes caer en tierra las palabras del Señor. Después de ti, o sea, después de la cabeza de oro, que es Babilonia, se levantará otro reino. En el sueño que venía después del oro, la plata, pecho y brazos. Por eso que puse allí, plata, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. ¿Cuáles son esos reinos? La plata, hermanos, son los medos persas. Esos son la parte de la plata. Medos persas. Ahí mismito, hermanos, no es el capítulo que vamos a dar, pero si nos vamos al capítulo 5 de Daniel y vemos el versículo 28, dice así, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos persas y a los persas. Ahí está, plata. Así que después del imperio de Babilonia viene el imperio medo-persa. ¿Y cuál es el imperio del bronce? Es el greco-macedonio, o sea, Grecia, liderizado por Alejandro Magno. Hermano, Daniel estaba escribiendo la historia que tú estudiaste en la escuela, que tú estudiaste en la universidad y que nosotros lo vemos en la televisión, en Discovery Channel o History Channel. Y Daniel estaba escribiendo todo, estaba interpretando todos los sueños y después los escribió porque escribió la carta. Así que, hermano, increíble, pero cierto. Sigamos leyendo, hermanos, verso 40 al 43 de Daniel. Regresa al capítulo base, que es el capítulo 2, y el verso 40 al 43 dice así, y el cuarto reino, ¿cuál es el primero, hermanos? Parezco profesor, pero tengo que hacerlo así. ¿El primero cuál es? Babilonia. El segundo, los medos y persas. El tercero, Grecia, greco-macedonio. Y el cuarto, aquí dice el cuarto reino. Vamos a ver, dice, será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro,
será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué imperio es ese, hermanos? El imperio romano. Hierro. El imperio romano. Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos. Pastor, ¿estamos en la iglesia o estamos en clase de historia? ¿A qué tiene que ver Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma? 4 imperios. ¿Qué tiene que ver? Algo el Señor nos tiene que enseñar. Y algo que el Señor nos está enseñando en su palabra es lo siguiente. Número 1, hermanos, vemos el deterioro de los metales. Eso es algo que tenemos que tener anuente sí o sí. Empezamos con oro, esplendor total. Luego viene plata, que es bonita, pero es menos que oro. Luego viene bronce, que también es bonito. Hay unas medallas de bronce en las Olimpiadas espectaculares, pero es inferior a la plata y el oro. Y luego viene el hierro, que si el hierro no se pinta es bastante feo. Y después hierro con barro. Así que vemos por lo menos en el deterioro de los metales que vamos de mucho, de bueno a malo. Otra cosa que es interesante ver en esto, hermanos, es la división de la democracia. Así de sencillo. División de la democracia. Y quiero que vean esta gráfica espectacular. ¿Qué significará esto? Ya está acá Alejandro con sus cálculos de la tecnológica que dice, esto no me lo han enseñado. Explico qué es la división de la democracia. Cabeza de oro, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Qué imperio? Babilonia. Una cabeza, un gobernador, decisión absoluta. Nabucodonosor simplemente decía, ¿sabes qué? Hoy amanecí con rabia. Todos ustedes se me mueren a las 12 del mediodía mientras yo voy a comerme un jamón. Literalmente lo hacía así y era así. Pero a las 11:55 dirá, oye, es que tenía dolor de cabeza. Se mueren a las 3 de la tarde para que vayan a almorzar. Y lo hacía. División de la democracia. Pero tarde o temprano, hermanos, esa democracia absoluta fue derrotado por los medo-persas. ¿Y por qué dice dos? ¿No le suena la palabra medo-persas? Dos grandes imperios unidos para revocar a Babilonia, pero eran dos gobiernos que en algún momento se debilitaron. Por eso es que en la imagen dice brazos, que son dos, y pecho. La cabeza se mueve solita. Piensa, el brazo de repente está por acá y el otro por acá y tarde o temprano se debilitan. La democracia se va a debilitar. Luego viene Grecia. ¿Por qué dice 1:4? Hermanos, Alejandro Magno, cuando usted estudia la historia, es un tipo simplemente genio en las guerras. A pesar de su juventud, era un genio, rapidísimo. Pero ¿qué pasa? Cuando muere, este gobierno, dirigido por Alejandro Magno, se divide en sus 4 generales. Y por ende se debilita más. Por eso que representa el bronce. Por más fuerte que eran, era bronce. Inferior a los medos persas, mucho más inferior que Babilonia. Y así va decayendo. ¿Qué pasa? Llega el imperio romano. Hermano, de ahí sale la ley. Yo recuerdo que yo di derecho romano en mi primer año de la universidad. Un imperio de hierro,
un imperio absoluto, un imperio fuertísimo, demoledor en todos los sentidos, como el hierro. Pero hermanos, nadie revocó al imperio romano. Solito se autodestruyó y solito se durmió. Por eso que les puse a ustedes aquí el signo de dormir. Y aquí usted y yo estamos. Después de Roma ya no existió más imperios. ¿Existieron grandes naciones y potencias? Claro que sí, pero como imperio, el último imperio fue Roma. Y pasó el tiempo, y aquí llegamos nosotros, hoy domingo, que estamos predicando este pasaje. Y otra cosa, hermanos, que tenemos que ver es la decadencia. Hermanos, estamos de mal en peor. Tú sabes que ¿cuál es el objetivo de la humanidad? ¿Cuál es? Sin Cristo, paz mundial. ¿Sí o no? ¿No se busca la paz mundial? Hermanos, ¿se logrará la paz mundial? No. Bíblicamente no se logrará paz mundial. Vamos de mal en peor. Y todo este ambiente que va de peor, que se habla de una sola moneda, de un solo lenguaje, de un solo Dios, de una sola religión, ¿a qué está apuntando, hermano? ¿A qué está apuntando? A que va a venir el anticristo. Y luego cuando el anticristo está acá, después de él que va a venir una piedra, que la vamos a ver más adelante. Así que hermanos, hay decadencia. Y el pastor que te esté por ahí predicando, lo que viene es un avivamiento. Yo no sé qué avivamiento va a venir, hermanos. Va a venir apostasía. Porque la Biblia lo dice, hermanos. En los postreros días vendrán apostasías. Y vamos a confirmarlo bíblicamente. Busquen en sus Biblias, hermanos, la carta a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Atención, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Será que está describiendo nuestros tiempos? Hermano, cada vez esto se está cumpliendo más. Resulta ser que el matrimonio con familia e hijos es lo anormal. Resulta ser, hermanos, que congregarte, estudiar tu Biblia en una hora de almuerzo, que es tu hora libre por ley, tú estás siendo de tropiezo a la persona que está comiendo a tu lado porque estás influenciando en él y te despiden del trabajo. Pero si yo me siento un caballo y relincho como un caballo, es que yo soy un caballo y me percibo caballo. Tú tienes que decirle, pobrecito, ¿ya comió paja? Esos son los tiempos que estamos tú y yo viviendo. Y hermano, el comezón de oír será cada vez peor y peor. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando todo esto sea incontrolable, se manifestará el hombre de perdición, el anticristo. Pero bendito sea el Señor, que la Biblia es clara, que a sus hijos los protege. Sus hijos no están bajo la ira de Dios, porque seremos su esposa, y su esposa va a ser protegida por la sangre del Cordero de Dios. ¿Dónde tú y yo estamos? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? En segunda a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Y por favor, hermano, léalo
con entendimiento, respete las palabras, respete las comas, respete el contexto. ¿Ok? Atención, verso 1 al 4. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. Nuestra reunión con Él, ¿qué es, hermano? Arrebatamiento, zarpazo. ¿Ok? Dice, coma, en sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, el día del Señor es lo que le estás leyendo en el primer versículo, de que la venida del Señor con nuestra reunión con Él son dos cosas diferentes. No te dejes embolatar, no te dejes engañar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué, hermanos? No vendrá ¿qué? El día del Señor. Siga el contexto, hermanos. No pierda el contexto. Donde pierdes el contexto te enredas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Hermanos, tiene que venir la apostasía. ¿Y qué pasa cuando viene la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Hermanos, tiene que venir la apostasía y va a venir. Pero hermanos, el día del Señor, ese día de ira que viene sobre la tierra, pero tiene que pasar una situación complicada de la última semana pendiente del libro de Daniel. Son 70 semanas, 69 ya están cumplidas. Cuando venga esa última semana, gobernada por el hijo de perdición, llamado Anticristo, la iglesia es arrebatada. Porque ahí está, no te dejes persuadir. Y hermano querido, esta prédica va a salir en redes sociales, va a salir en la radio. Hoy en día se está predicando que la iglesia pasa la gran tribulación. Y te lo dicen con firmeza. Y te lo están diciendo pastores ya de 30, 40 años de experiencia, temerosos de las cosas del Señor, que yo no voy a poner en tela de duda que son hijos de Dios. Jamás. A mí no me compete eso. Los frutos los conoceréis. Pero yo no voy a aceptar una doctrina donde me dicen que yo voy a pasar la gran tribulación, cuando la Biblia es clara que la gran tribulación es para ira y castigo de todas las personas que no lo reconocieron como Salvador. Tú y yo reconocimos al Señor como Salvador y seremos arrebatados y estaremos con Él para siempre. Hermanos, descanse en su palabra. Descanse, escudriñe. Si usted tiene duda ahorita, hermanos, yo no puedo quitarte la duda. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Lea la Biblia y compárela con la Biblia. Respete el contexto. No se mueva por movimientos. No se mueva por nombres. Muévase con la palabra del Señor. Y ahí está todo. ¿Por qué tenemos que hacer esta explicación, hermanos? Porque el libro de Daniel me está moviendo a eso. ¿Qué dice el verso 44 al 45? Teniendo el contexto de todo lo que hemos hablado. Regresamos a Daniel. Capítulo 2, verso 44 al 45. Y dice así: y en los días de estos reyes de Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Wow, me encanta. Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra,
no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Wow. Me encanta esto. Cómo Dios es soberano. Hermanos, ese sueño, ¿quién lo recibió? Un rey pagano. Un rey sin respeto a Dios. El Señor en su soberanía, en su poder, le permite ese sueño a él. Por eso, siendo cabeza de oro, rey absoluto, rey de reyes, porque aquí lo dice, quedó perturbado. Porque no fue un sueño de que porque comió mucho y estaba con indigestión. No fue un sueño porque vio una película de terror. Era un sueño dado por Dios a ese rey para que reconociera que nadie está encima de mí. Y me encanta, hermanos, palabras claves en estos versículos que acabamos de leer. Palabras claves es, pero Él permanecerá para siempre. Palabras claves, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Hermanos, hay alguien que sabe el pasado con detalle, el presente con detalle y el futuro que usted y yo no conocemos. Dios. Y el Señor ha dejado en su palabra, aquí, en la Biblia que usted y yo tenemos, en la Biblia que muchos escudriñamos, subrayamos, amamos. Yo cuando estoy separado de mi Biblia me siento desnudo, me siento sin espada para la guerra. Pero ¿qué pasa? En los tiempos de apostasía que estamos viviendo, que vamos de mal en peor, es cuando menos se lee. ¿Qué predomina sobre la Biblia? Las redes sociales. ¿Qué predomina sobre la Biblia? Los movimientos, las tendencias. Y yo empiezo a sacar conceptos y inclusive mi imagen va cambiando y mutando. ¿Por qué? Porque alguien me lo dijo e ignoro por completo la palabra de Dios. Hermano, cuide su Biblia, porque llegará un momento que ni siquiera las van a imprimir. Y cuando las tengas con tu hojita rota, póngale tape, póngale goma. Bese su Biblia y dígale gracias, Señor, porque aquí está tu palabra. Y aquí está lo que todavía no ha venido, pero vendrá. ¿Por qué? Porque ahí lo dice también Daniel. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y dicha piedra, hermanos, es el reino de Dios eterno. Por eso que destruye por completo dicha estatua. La desmenuza. O sea que no había ni forma de poder que se reconstruyera. Y hermanos, quiero que vean lo siguiente. 4 imperios han pasado. ¿Cuáles son esos 4 imperios? Sí parezco profesor, ¿verdad? Pero es que tengo que estar claritos. Ustedes tienen que estar, si ustedes patinan en esto, no pueden entender los capítulos que siguen. Porque el capítulo 7 en adelante, hermanos, es profético y se habla del carácter de cada imperio. Daniel recibiendo la interpretación de Dios del carácter de cada imperio, y todavía en esos imperios no estaban. Impresionante, pero cierto. Atención, hermanos, don't forget. 4 imperios. Cuando cae Roma, que se autodestruye, pasan los tiempos y estamos al día de hoy. ¿Y qué va a pasar el día de hoy, hermanos? Una gran apostasía. Usted y yo, hermanos queridos, tenemos que estar firmes, constantes en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, disfrutando las cosas del Señor. Usted puede servir al Señor, sirva al Señor. Usted puede evangelizar, evangelice. Usted puede leer la Biblia, léala, estúdiala, medítela. Pero va a venir apostasía, hermanos.
Y esa apostasía no se va a aguantar porque no va a haber paz mundial y se va a vender una falsa paz, que lo aprendimos en Marcos 13. La aprendimos en Marcos 13, 6 prédicas en un solo capítulo. Y esa paz que todo mundo anhela está preparada para que se venda la falsa paz por medio del anticristo. Pero bíblicamente, y lo leímos, antes que pase esto, ¿qué hay primero? Un arrebatamiento. Cash up. Me encanta. Tiempos de hoy, apostasía, arrebatamiento, anticristo. Se empieza el cumplimiento de la última semana pendiente de las 70, que lo vamos a aprender en Daniel. Luego, este gobierno del anticristo será derrotado por la piedra que acabamos de leer en este capítulo. ¿Y qué va a venir? El reino de Dios milenario en esta tierra desbaratada. Y vamos a tener tiempo de dar esto porque después de Daniel vamos a predicar Apocalipsis. Y en este reino, hermanos, esa piedra va a gobernar. Pero me encanta que Daniel utiliza la palabra permanente. Cuando se acaba el milenio, hay una última batalla que ellos piensan que van a ganar. Esa última batalla es cuando Satanás lo sueltan, después de los 1000 años, y Satanás sale a engañar a toda la población. Millones de millones no serán engañados, pero millones de millones serán engañados. ¿Y por qué digo ese número? Porque la Biblia dice que serán como la arena del mar. Cuando tú agarras un puño de arena del mar, hermanos, tú lo ves como un puño. Cuando tú te acercas y empiezas a ver así, a detenidamente, un granito, ¿cuántos millones de granitos tienes en un puño de la mano de arena? Millones de granitos. Y la Biblia, ¿qué dice? Engañará a muchos como las arenas del mar. Y hermanos, y una pregunta, ¿van a revocarle el poder a Dios? No, porque el reino de Dios es permanente. Y luego de esa última batalla, borrón y cuenta nueva, ustedes quieren seguir, se van. Satanás lanzado al infierno, al agua de fuego, junto con todas las personas que no lo reconocieron. Y viene, hermanos, la nueva Jerusalén, donde usted y yo estaremos por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y hermanos, este mensaje tú tienes que decirlo con gozo, con ánimo, porque yo tengo esperanza. Y esperanza, hermanos, en la Biblia significa certeza, que yo soy de su propiedad, que soy hijo de Él, que nada ni nadie me separa de su mano y nadie me puede arrebatar. Y tú y yo tenemos que predicar eso. Y si usted no lo predica, está siendo un mal creyente. Porque usted tiene un antídoto llamada palabra de Dios que cambia esa condena de muerte eterna a vida eterna. Y hermanos, cuando Daniel, hermanos, termina este sueño y la interpretación, seguro así quedó Nabucodonosor. Así quedó. Y hermanos, y tú no estás ahorita así, de repente los que están escuchando la palabra del Señor y están creciendo en la obra del Señor y decidieron congregarse en esta iglesia que va para 3 años en septiembre, y qué casualidad que tú estás recibiendo palabra de Dios del libro de Daniel. Imperio babilónico, imperio medo-persa, Alejandro Mando, ¿qué es esta cuestión? Hermanos, tranquilos, lo vas a digerir tarde o temprano porque vamos a estar creciendo en las palabras del Señor. Porque se va a predicar, hermanos, toda la Biblia, hasta los versículos que nadie quiere predicar, y no porque yo sea mejor que otros, no, porque yo quiero tener la actitud de Daniel. Solo tú, Señor, te mereces la gloria y gracias a tu poder y tu misericordia, yo puedo interpretarte esto, oh rey Nabucodonosor, porque nunca se tiró flores. Dijo, en efecto, nadie puede interpretar esto, ni yo, pero Dios me lo reveló a ti para yo decirte a ti.
y tú y yo somos instrumentos de su gloria. Y cuando quedó en shock, hermanos, ¿qué pasa? Sigamos la lectura. Vámonos al verso 46 al 49. Y van a ver que la imagen esta, hermanos, no es por gracia. Abro un pequeño paréntesis, hermanos, y le exhorto a que lo haga. De corazón se lo exhorto a que lo haga. Mi papá me enseñó a estudiar por medio de imágenes. Mi papá me enseñó a estudiar por medio de cosas que tú mismo inventas. Tú inventas un signito en tu hoja de papel. Cuando tú ves el signo, te recuerdas lo que tenías que aprenderte. Y este tipo de cosas, hermanos, cuando yo estoy predicando la palabra del Señor, me recuerda cómo mi papá me enseñó. Y cuando yo veo esta imagen, yo recuerdo el shock, yo recuerdo la emoción de cómo el rey se sintió en su momento. Y yo sé que usted cuando se vaya, va a irse con el corazón lleno de la palabra del Señor, pero cuando cierran los ojos, van a recordar ciertas imágenes y ¡pum! Y le viene la información. Así que le exhorto, hermanos, a que haga el estudio con imágenes y palabras claves y le va a ser muchísimo mejor. Y subraye su palabra, escriba, tache y domine su espada. Un consejo, hermanos. Cierro paréntesis. Verso 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. ¡Shock total! Cabeza de oro. ¿Tú piensas que ese rey, siendo soberbio, con un clic tenía todo, tiene que postrarse? ¿Estás viendo? Nadie está encima de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Importante eso. No ante Dios, ante Daniel. Y van a entender el porqué. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. ¿Por qué no dice nuestros? Vuestros. Todavía no lo reconocía. Y se va a demostrar que no lo reconocía todavía. El Señor de los reyes, vamos a regresar. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de que él nunca olvidó el sueño? Como él dijo, yo lo olvidé. Mentira, no lo olvidó. Estaba perturbado, pero él necesitaba saber qué era. Y vino un hombre utilizado por Dios. Y dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones e hizo gobernador de todas las provincias de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, ustedes recuerdan el contexto, miren este final espectacular, y él estaba con sentencia de muerte. Todos iban a morir, aguanta, Dios me reveló, y ahora está como gobernador. Está allí de jefe. Y hermanos, ¿Dios respalda? Claro que sí. Dios cubre a sus hijos. ¿Y qué pasa al respecto, hermanos? Analizando lo que acabamos de leer, ¿cómo tú piensas que este mensaje lo agarró el mismo Nabucodonosor? ¿Qué ustedes piensan? Yo soy la cabeza de oro. Así lo agarró él. Es que yo soy la cabeza, tú lo acabas de decir. Yo soy la cabeza, yo soy el rey de reyes, yo soy el mejor. Hermanos, usted en su escuela dominical, en las prédicas, el Señor le habla a su corazón.
cada uno de ustedes, el Señor le está hablando de forma personal. ¿Sí o no? 100% personal. Aquí se supone que todos están despiertos, poniendo atención, pero posiblemente hay unos que tengan cara de despierto, pero por dentro están dormidos. ¿Sí o no? Hay unos que están diciendo gloria al Señor. Gracias, Padre, porque me has hablado por medio de tu palabra. Y otros están diciendo, ¿qué clase de predica está diciendo este hombre? Cada uno va a escuchar el mensaje de Dios según su perspectiva. Y si es la perspectiva de Dios, siempre será un puerto seguro. Este hombre que se recordó de toda la interpretación, le estaba diciendo, oye, tu imperio se va a acabar también. Tú no eres eterno porque va a venir otro después de ti. ¿Qué se le quedó a él? Yo soy la cabeza de oro. Cambia, hermano, si Dios te está hablando hoy, cambia lo que tengas que cambiar. Te lo digo de corazón. Yo estoy cambiando muchas cosas solamente haciendo el mensaje. Porque, hermanos, Dios me está utilizando como instrumento para ustedes, pero Dios me está hablando a mí y me está puliendo y me está haciendo conforme a su imagen. Porque yo soy igualito que ustedes, con pecado. Y bíblicamente, hermanos, vamos a demostrar la perspectiva que agarró Nabucodonosor. Váyanse al capítulo 3, verso 1. Y dice así, el rey Nabucodonosor, no es que yo lo leo, hermanos, y yo quedo impresionado que, hermanos, ¿cuántos de ustedes reciben consejos sabios del Señor por medio del pastor, del maestro, y al final usted hace lo que le da la gana? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, no griten eso, pero yo sé que ustedes lo hacen, también yo lo hago. Yo le digo a mis hijos, no vayan por allí, oigan, yo sé lo que les va a pasar. Gracias a Dios que en un 98% me hacen caso, y 2% son así medio rebelditos. Y en los 2%, hermanos, se estrellan y después dicen, papi, tienes razón, o mami. Sí, señora, usted es la que me está traduciendo ahí atrás. Dios, hermanos, te dice a ti, hijo mío, vete por acá. ¿Y qué haces tú, hermano? Es por aquí. Ah, pues, Señor, es que me encanta por acá. Es que por acá está sabroso, Padre Santo. Mira qué espectacular es acá. Hijo mío, hija mía, es por acá. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua, ¿de qué? De oro, cuya altura era de 60 codos. Y 60 codos, hermanos, en la transformación, para que lo entiendas, de 30 metros. 30 metros de full oro. ¿Tú te das cuenta de la opulencia que tenía ese rey? Tú gastar un oro en 30 metros en una estatua que no se iba a servir para nada, eso no le iba a afectar. Y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hermanos queridos, ¿quieres saber qué pasó al respecto aquí? No te pierdas, no te pierdas la próxima prédica titulada Rescate Imposible. Este me encanta. Rescate imposible. ¿Estás picado, hermanos? Lea su Biblia. Venga a la iglesia. Deje la pereza. Congréguese y sirva. Es muchísimo mejor. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, de todo corazón. Porque tú nos hablas tan claro, Señor mío. Clarísimo. Tenemos el Espíritu Santo que nos descodifica la palabra de Dios. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, todo esto es locura, Señor mío. Gracias, Padre. Gracias de corazón. Porque siempre estás a mi lado y me amas con locura, Señor. Pero así como me amas, me corriges.
Padre Santo, en estos momentos queremos confesarte de todo corazón que nos perdones por no obedecer a papá y a mamá, por no obedecer lo que dice tu palabra, por no obedecer lo que está en tu Biblia, por hacer todo a mi manera. Perdóname, Señor, porque a veces pienso que nadie me ve. Y no es que nadie me ve. Si tú me ves, es suficiente. Señor mío, no sabes cuánto te amo. Te amo infinitamente porque aún amándote, entregándome todo, jamás podré pagar lo que hiciste por mí. Y simplemente, Señor, yo quiero ser un buen siervo tuyo. Y te pido, Señor, que esta iglesia, que tú me has permitido pastorear, Señor mío, sientan lo mismo. Porque la meta jamás será ser como el pastor Ricardo Alexis Fernández. La meta es ser como Jesucristo, nuestro gran hermano mayor, que vino a esta tierra para marcar unas pisadas en las cuales yo debo seguir. Señor, permíteme que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Quiero hacer tu voluntad. Y gracias, Padre, de todo corazón por esta bella carta de Daniel, tan profunda, tan clara y tan directa, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.